Tú crees que hablar es libertad, que al expresar tus pensamientos, estás afirmando tu voluntad sobre el mundo. Pero debo decirte, eso es una mentira reconfortante. La verdad es mucho más inquietante. Cada vez que abres la boca, entregas una parte de tu soberanía interior. El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. No se trata simplemente de una advertencia contra el chisme o los errores sociales. Es algo mucho más profundo. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es el espacio donde lo inconsciente permanece intacto, sin juicio, sin confesión. Lo no dicho todavía te pertenece. Late en las profundidades de la mente, moldeado únicamente por las leyes del deseo y de la represión. Pero en el momento en que se articula, en que se convierte en lenguaje, se vuelve vulnerable, a la interpretación, a la distorsión, a las consecuencias. Las palabras son cadenas. Cadenas elegantes, seductoras, pero cadenas al fin. Te atan no solo a quienes te escuchan, sino a tu propia imagen, a tu necesidad de coherencia, a la ilusión de que puedes explicar quién eres. Y cuanto más hablas, más te encadenas a esa ficción. El silencio, en cambio, es poder. No por ser virtuoso, sino porque contiene. Porque lo que no se dice no puede ser usado contra ti. El hombre que calla no es libre de deseos, pero es dueño de ellos. El hombre que habla se convierte en esclavo de sus propias declaraciones, condenado por sus palabras como por un juez invisible. Así que te pregunto, ¿quién es verdaderamente libre? ¿Aquel que grita su verdad al vacío, esperando ser comprendido? ¿O aquel que la guarda como un arma bajo la piel, intacta, incontrolable, pero suya? Y lo peor es que esa jaula no siempre es visible. Es sutil, se disfraza de sinceridad, de transparencia, de valentía emocional. Pero detrás de ese disfraz hay una trampa. Cuanto más dices, más te defines. Cuanto más te defines, menos margen te queda para transformarte. Lo dicho se convierte en una identidad, y la identidad es la prisión más aceptada de todas. Es la máscara que te obligas a sostener ante los otros, incluso cuando por dentro ya no eres el mismo. Cada palabra que pronuncias no solo construye un puente con el mundo exterior, también clava una estaca en el suelo de tu inconsciente. Y con cada estaca, delimitas el territorio de lo posible, estrechas el camino de lo que puede ser. Lo no dicho, en cambio, conserva su potencia. Aún no ha sido formulado, y por eso puede mutar, crecer, destruirse o renacer. El silencio no es negación. Es reserva. Es poder latente. Hay cosas que, al ser dichas, pierden su fuerza simbólica y se convierten en anécdotas. Hay traumas que, al ser verbalizados de forma prematura, se trivializan. No todo lo profundo debe ser arrastrado a la superficie. No todo lo oculto es patológico. Vivimos en una cultura que glorifica la exposición, que premia al que se desnuda emocionalmente ante una audiencia, como si eso fuera sinónimo de sanación. Pero te lo aseguro, hay verdades que solo crecen en la sombra. Hay deseos que, si son pronunciados demasiado pronto, se marchitan. Hay impulsos que, al volverse discurso, pierden su filo. La palabra puede ser cura, sí. Pero también puede ser sentencia. Puede liberarte, o puede clavarte en una versión fija de ti mismo. Por eso insisto, el silencio no es cobardía. Es conciencia. Es dominio. Porque quien calla no renuncia a su verdad, simplemente la guarda, la observa, la moldea, y la expresa cuando ella sirve a su voluntad, no cuando otros la demandan. Pero incluso esa voluntad que calla es incomprendida. Vivimos en un tiempo donde el silencio incomoda, se interpreta como culpa, como vacío, como incapacidad. El que no habla es sospechoso. Y sin embargo, el verdadero poder no grita. El verdadero poder observa. El que habla todo el tiempo busca aprobación, el que calla, en cambio, no necesita permiso para existir. Observa a quien se sienta en silencio mientras los demás hablan, no está ausente, está tomando nota. No está siendo pasivo, está reteniendo su energía. Porque el silencio también es una forma de lenguaje, solo que más sofisticada. No necesita del ruido para hacerse presente. El silencio inteligente es estrategia. Es conciencia de que hay momentos en los que hablar es entregarse, y callar es preservar el territorio interno. Desde la psique más elemental hasta los actos más complejos de represión, el lenguaje tiene un rol ambivalente. Sí, revela. Pero también disfraza. ¿Cuántas veces crees estar diciendo la verdad, cuando en realidad estás recitando una versión socialmente aceptable de tus impulsos? ¿Cuántas veces te convences de que al hablar estás siendo auténtico,
cuando lo que haces es encubrir lo que realmente no te atreves a sentir. Lo dicho no siempre es lo verdadero. Y lo callado no siempre es mentira. Esa es una de las verdades más incómodas del alma humana. El inconsciente no necesita hablar. Se manifiesta en gestos, en sueños, en lapsus, en síntomas. Lo que se calla encuentra sus caminos, con o sin tu permiso. Pero cuando hablas, le das al mundo las llaves de tu arquitectura psíquica. Le entregas el mapa, aunque tú no sepas leerlo del todo. ¿Y quién quieres que tenga ese poder? ¿Tú o todos los demás? Lo que no se dice, finalmente, se convierte en una verdad oculta que habita dentro de ti, esperando el momento adecuado para manifestarse. Pero ese momento rara vez llega a través de la palabra. En lugar de eso, lo no dicho brota en formas distorsionadas, una enfermedad del cuerpo, una crisis emocional, una repetición inconsciente de patrones destructivos. El alma humana no tolera lo no expresado por mucho tiempo. Si lo guardas demasiado, termina por encontrarte en la esquina más oscura de tu psique, reclamando su lugar con una intensidad que no puedes negar. Así que, en última instancia, el silencio y el habla no son simplemente opuestos. Son dos caras de la misma moneda, dos caminos hacia la misma verdad. Tú no eres libre, ni cuando hablas ni cuando callas. Ambos son trucos del inconsciente. La palabra, en su promesa de libertad, es un medio de autodefinición, pero una autodefinición que, tarde o temprano, te aprisiona. El silencio, por otro lado, es un refugio, pero uno que también te priva de conexión, de interacción genuina. Ambos caminos te niegan algo fundamental, la capacidad de existir sin ser definido por tus propias construcciones. La capacidad de ser, sin ser etiquetado por tus propios impulsos o por las expectativas de los demás. En este sentido, tanto el silencio como la palabra son las prisiones que tú mismo te construyes. A medida que avanzamos en este entendimiento, queda claro que la liberación no se encuentra ni en la expresión ni en la represión. No se encuentra en hablar ni en callar, sino en aprender a vivir con lo que permanece indefinido, con lo que aún no ha sido capturado por la palabra. Hay una libertad en la no definición, en la no necesidad de explicar cada movimiento interno. La verdadera libertad radica en el control sobre lo que se dice y lo que no se dice. En la capacidad de decidir cuando la palabra es necesaria y cuando el silencio es la forma más poderosa de expresar lo que realmente eres. Sin embargo, lo que se deja en silencio no es siempre un refugio seguro. El silencio también es una forma de represión, un muro que construimos entre nosotros y los demás, entre lo que somos y lo que mostramos. Y aunque el silencio pueda parecer una forma de dominio, es también un acto de escapatoria. El que calla está evitando la confrontación con la verdad, no solo con la verdad de los demás, sino con la suya propia. Porque hablar, aunque aprisiona, también abre la puerta a la autoexploración. Hablar es enfrentarse a lo que tememos descubrir de nosotros mismos. A través de las palabras, el sujeto se revela y, al mismo tiempo, se oculta. Cada palabra que emite es un juego entre el deseo de mostrarse y la necesidad de protegerse. Lo que callas es, al final, la mayor expresión de lo que no te atreves a conocer. Lo que se mantiene en silencio no solo se niega a los demás, se niega a ti mismo. La represión no es solo un acto contra el mundo exterior, es un acto contra tu propia conciencia. Y sin embargo, no todo lo que se dice es verdadero. ¿Cuántas veces las palabras son utilizadas no para expresar lo que realmente sentimos, sino para ocultarlo, para adornarlo con la capa de lo aceptable? Lo que se dice puede ser un disfraz, una máscara que pones para ocultar lo que realmente está sucediendo dentro de ti. Pero al final, la mentira también te aprisiona, pues las palabras que no son genuinas tienen la fuerza de corroer la integridad interna. Una vez que caen, te arrastran en su flujo. A medida que avanzas en el camino de autoconocimiento, te das cuenta de que no hay tal cosa como la verdad absoluta en las palabras. No puedes ser dueño de lo que dices sin perder algo de ti mismo en el proceso. La única verdad absoluta es lo que permanece dentro de ti, en lo que callas. Es allí, en ese espacio intangible y fluido, donde se encuentra el verdadero poder, en la capacidad de guardar lo más profundo, lo más auténtico, sin necesidad de darle forma o significado. El silencio, aunque parece ser una forma de refugio, también es una prisión sutil. Lo que callas te controla en formas que no puedes ni siquiera imaginar. La represión, aunque pueda parecer un acto de autocontrol, es también un acto de negación de la verdad interna. Cada palabra que decides no decir es una verdad que te niegas a ti mismo. Y, al igual que las palabras que se dicen sin pensar, esas verdades no se van. Se acumulan,
se almacenan en lo más profundo de tu ser, esperando el momento adecuado para manifestarse de la forma más inesperada. El acto de hablar es, entonces, un riesgo. Un riesgo porque, al hablar, uno se expone. Y al exponerse, se revela más de lo que podría desear. Las palabras son espejos rotos de la psique humana, fragmentos que nunca pueden reflejar toda la verdad. Cuando dices algo, ya no puedes retirar esa expresión de ti. Queda registrada en tu mente y, peor aún, en las mentes de los otros. Y, sin embargo, en ese mismo riesgo de exposición yace la posibilidad de liberación, de enfrentarse a uno mismo. Pero lo que callas, lo que guardas dentro, tampoco es inocente. Lo que callas te limita. Es como una carga invisible que llevas a cuestas, una marca en el inconsciente que te condiciona. Cada silencio es una parte de ti que queda atrapada en una cárcel de no dicho. Y, sin embargo, hay una belleza oculta en eso. Porque a través del silencio, conservas una parte de tu poder. No todo lo que se expresa debe ser mostrado al mundo, no todas las emociones y pensamientos deben ser compartidos. Hay algo profundamente valioso en mantener una parte de ti intacta, no porque sea egoísta, sino porque esa parte es la única que no ha sido contaminada por las expectativas de los demás. Por eso, la pregunta nunca es si deberías hablar o callar, sino cuándo y por qué. No todo debe ser expresado. No todo debe ser ocultado. Hay momentos en los que el hablar es un acto de liberación, y hay momentos en los que el silencio es la mayor forma de poder. La clave está en aprender a escuchar lo que no se dice, a leer lo que no se muestra, a comprender lo que yace oculto en lo profundo de tu psique. Solo entonces podrás dominar tanto el habla como el silencio, y, al final, dominarte a ti mismo. Al final, la diferencia entre lo que callas y lo que dices no está en la naturaleza de las palabras, sino en la relación que tienes con ellas. El que calla lo hace porque teme lo que podría ocurrir si expresara lo que realmente siente. El que habla, por otro lado, teme lo que ocurrirá si no se deja conocer. En ambos casos, hay un miedo subyacente, una necesidad de controlar la narrativa. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que la verdadera liberación no está en el control, sino en la aceptación de la ambigüedad que siempre reside entre el silencio y la palabra. La mente humana no está hecha para ser completamente comprensible, y tal vez ese sea su mayor regalo y su mayor carga. Somos seres complejos, y lo que somos no puede ser expresado por una simple combinación de palabras. Ni el silencio ni el discurso abarcan toda la riqueza de nuestra existencia. Pero hay algo sublime en la aceptación de esta limitación. En lugar de luchar por ser comprendidos, por ser definidos por lo que decimos o lo que callamos, deberíamos buscar entender que la esencia humana se encuentra en lo inefable, en lo que no puede ser atrapado por el lenguaje. Es allí donde reside el mayor poder, no en la capacidad de expresar todo lo que pensamos, sino en la capacidad de vivir con lo que no puede ser dicho. El silencio se convierte, entonces, en una forma de resistencia, una forma de afirmar que no todo necesita ser dicho, que no todo está sujeto al juicio de los demás. En cierto sentido, el silencio es un acto de autocomprensión. El que sabe cuándo callar ha aprendido el arte de la introspección profunda, de escuchar lo que realmente es importante y de ignorar lo trivial. A lo largo de la vida, aprender a manejar la relación entre hablar y callar es uno de los actos más sublimes de autoconocimiento. Es un baile entre la autodefinición y la autolimitación. Porque, al final, tanto el hablar como el callar tienen sus costos. Ambos son herramientas que definen la realidad, pero solo en la medida en que las usamos con conciencia. Y es precisamente esa conciencia la que nos permite navegar en el laberinto de nuestro ser interior sin perdernos en los laberintos ajenos. Lo que callas no solo te define a ti, sino que también moldea el mundo que te rodea. Lo no dicho tiene un poder casi mágico, influye, crea expectativas, mueve los hilos de las relaciones humanas sin que los demás siquiera lo sepan. El silencio tiene la capacidad de decir más que las palabras, pero también de crear vacíos peligrosos, malinterpretaciones, espacios donde la angustia crece. Hay, en el no hablar, un poder que solo los más conscientes pueden manejar. La pregunta es, ¿realmente quieres tener ese poder? ¿Estás preparado para vivir con las consecuencias de lo que no dices? Es fácil caer en la trampa de pensar que la libertad se encuentra en ser abierto, en hablar, en ser transparente con los demás. Pero eso es solo una ilusión. Hablar no siempre significa ser honesto. Y lo que es aún más inquietante, hablar no siempre significa estar libre. La verdadera libertad, la que te libera de tus propios fantasmas, no se encuentra en la palabra, sino en la capacidad de elegir cuándo y cómo hablar, y en saber cuándo es mejor callar.
Ahí radica la verdadera maestría, en la autodeterminación que se ejerce sobre las palabras y el silencio. La ambigüedad que se encuentra entre hablar y callar es, en última instancia, la clave de nuestro autoconocimiento. No podemos reducirnos a un solo modo de comunicación. No podemos encasillarnos en la creencia de que solo aquellos que hablan son los que se entienden, ni que el silencio sea siempre una virtud. Hay momentos en los que el silencio se convierte en un rechazo al mundo, en un aislamiento del ser. Y hay momentos en los que hablar no es un acto de conexión, sino un acto de desbordamiento. La palabra, en su efervescencia, puede descontrolarse y sobrepasar lo que realmente queremos expresar. Pero hay algo más profundo, algo que conecta tanto la palabra como el silencio, la desesperación por encontrar un significado. Ya sea que hablemos o guardemos silencio, siempre estamos buscando algo que nos trascienda, que nos dé una razón para existir. Cada palabra que sale de nuestra boca es una búsqueda de validación, un intento de que los demás comprendan lo que sentimos, lo que somos. Pero lo paradójico es que, cuando conseguimos que los demás comprendan lo que decimos, perdemos parte de nuestra individualidad. Nos convertimos en un reflejo de las expectativas externas. Y el silencio, en su capacidad de esconder, preserva algo que permanece intacto, nuestra esencia no mediada por el juicio. El gran problema, sin embargo, es que los seres humanos no somos seres aislados. Vivimos en un mundo social, y nuestras palabras, y también nuestros silencios, afectan y son afectados por otros. Cada vez que hablamos, nos mostramos vulnerables a la interpretación ajena. Y cada vez que callamos, permitimos que los demás llenen ese vacío con sus propias interpretaciones, que a menudo son distorsionadas y erróneas. Este juego entre lo dicho y lo no dicho es lo que conforma la mayor parte de nuestras relaciones, de nuestras conexiones. Nos pasamos la vida buscando que los demás nos comprendan, mientras que al mismo tiempo evitamos ser comprendidos completamente. Porque, al final, ¿quién podría comprendernos realmente? ¿Quién puede captar la totalidad de lo que somos? Cada palabra que pronunciamos es solo una fracción de lo que sentimos, de lo que realmente pensamos. Y cada silencio es una declaración de que hay algo más, algo que está más allá de las palabras. El silencio, entonces, no es solo un medio de ocultamiento, es también un espacio de autenticidad. Es lo que no puede ser dicho, pero aún así sigue existiendo en nosotros, un recordatorio constante de que somos mucho más que la imagen que proyectamos al mundo. La lucha entre hablar y callar nunca se resuelve, porque está entrelazada con la naturaleza misma del ser humano. Vivimos en una constante oscilación entre la necesidad de ser comprendidos y el deseo de preservar nuestra autonomía interna. Los que hablan demasiado, los que se exponen sin cesar, buscan conectar su interior con el exterior, pero lo hacen de una manera que a menudo les resulta destructiva. Cada palabra que pronuncian los deja más expuestos, más vulnerables, mientras intentan llenar el vacío de su ser con la atención ajena. Pero nunca son completamente comprendidos, porque el otro, al igual que ellos, no es capaz de abarcar la totalidad de lo que significa ser uno mismo. Por otro lado, los que callan lo hacen como una forma de proteger lo inabarcable. El silencio es su refugio, su manera de defender lo que hay dentro de ellos de las miradas ajenas, de los juicios, de las expectativas que nunca pueden ser satisfechas. Pero, en su evasión, también se niegan la posibilidad de ser vistos, de compartir su ser con los demás. Y aquí radica la ironía fundamental. Lo que nos hace humanos no es solo lo que guardamos para nosotros, sino también lo que damos a los demás, lo que decidimos revelar de nuestro ser. El equilibrio está en aprender a compartir sin perder nuestra esencia, en hablar cuando es necesario, pero callar cuando el mundo exterior no está preparado para entender lo que hay en nuestro interior. El acto de hablar y el acto de callar son, entonces, manifestaciones de una misma verdad. El ser humano está siempre dividido. En su deseo de ser entendido y en su temor de ser reducido a palabras, vive en una constante contradicción. Y lo que a menudo pasa desapercibido es que, en este tira y afloja entre el silencio y la palabra, se nos escapa lo más profundo de lo que somos. Lo que callamos, por un lado, es tan valioso como lo que expresamos. El verdadero poder radica en reconocer que tanto el hablar como el callar tienen sus momentos y su razón de ser, y que el arte radica en saber cuándo usar cada uno. En última instancia, el silencio no es un vacío, ni una ausencia, sino un espacio lleno de posibilidades. Es en el silencio donde las verdades más profundas se revelan, no a través de las palabras que usamos, sino a través de lo que permanece sin decir. La palabra, por otro lado, nunca será suficiente para capturar la totalidad de nuestra experiencia.
A medida que nos adentramos en este entendimiento, aprendemos que la verdadera comunicación no se trata de lo que decimos, sino de lo que somos capaces de compartir sin necesidad de explicar cada detalle. El verdadero dilema entre hablar y callar radica en nuestra incapacidad para aceptar que ninguna de las dos opciones es completa. En cada palabra que emitimos, buscamos un eco, una confirmación de nuestra existencia, una conexión con el mundo exterior. Pero esa búsqueda siempre es parcial, siempre limitada por la distancia que existe entre lo que somos y lo que mostramos. Las palabras nunca pueden abarcar todo lo que somos, nunca pueden explicar por completo la complejidad de nuestra experiencia. Y, al mismo tiempo, el silencio no es simplemente una ausencia de comunicación, es una forma de mantenernos a salvo de la invasión del otro. Es, quizás, el último refugio del ser. Sin embargo, este refugio no es eterno. Con el paso del tiempo, lo que callamos se convierte en un peso invisible, en un lastre que llevamos sin saberlo. El silencio, aunque proteja, también limita. Nos aísla de los demás y nos priva de la oportunidad de compartir lo que realmente somos. Pero, por otro lado, la sobreabundancia de palabras también nos priva de esa misma autenticidad. Cuanto más hablamos, más nos arriesgamos a perder lo que tenemos de único, lo que no puede ser expresado de manera simple o lineal. Cada palabra dicha es una fragmentación de nuestro ser, una ruptura con la totalidad de nuestra experiencia. Lo que está en juego no es solo la posibilidad de ser comprendidos, sino la oportunidad de estar completos con nosotros mismos. Si no podemos decir todo lo que queremos decir, si no podemos ser todo lo que realmente somos, entonces, ¿cómo podemos encontrar la paz interna? La paz no reside ni en la palabra ni en el silencio, sino en el equilibrio entre ambos, en el momento preciso en el que sabemos cuándo callar y cuándo hablar. En esa elección reside nuestra verdadera libertad, la libertad de decidir qué parte de nosotros dejamos salir al mundo y qué parte conservamos para nosotros, sin temor ni culpa. La clave está en aprender a ser conscientes de nuestras propias contradicciones. Sabemos que las palabras no pueden capturar nuestra esencia, pero igualmente, seguimos buscándolas. Sabemos que el silencio es una forma de protección, pero también reconocemos que nos limita. Vivir con esta ambivalencia es lo que nos hace humanos. Es lo que nos lleva a explorar nuestras fronteras interiores, a cuestionar constantemente nuestras propias motivaciones y a aceptar que la verdad no está en lo que decimos ni en lo que callamos, sino en lo que elegimos compartir. La contradicción que surge de hablar y callar es una manifestación clara de la naturaleza fragmentada del ser humano. No somos seres completos en el sentido de que nuestra esencia no puede ser capturada completamente por ninguna de las opciones. Ya sea que hablemos o guardemos silencio, siempre habrá algo que se escapa, algo que se pierde en el proceso. Es como si estuviéramos constantemente en busca de algo más, algo que jamás podremos alcanzar plenamente. Y esta búsqueda, esta insatisfacción esencial, es lo que nos empuja a comunicarnos, a tratar de ser comprendidos, pero también es lo que nos hace temer el acto de revelar demasiado de nosotros mismos. Cuando hablamos, nos exponemos a la interpretación de los demás. Cada palabra es un intento de darle forma a nuestro ser, pero las palabras siempre son limitadas, fragmentadas. A veces, las palabras que usamos son meras aproximaciones, símbolos vacíos que intentan llenar un vacío profundo y complejo. Pero, incluso con todas esas limitaciones, hablamos porque necesitamos conectarnos con los demás, porque necesitamos que alguien nos vea, nos escuche, nos valide. Al hacerlo, nos arriesgamos a ser malinterpretados, a ser reducidos a algo que no somos. Pero este riesgo es necesario para la existencia en sociedad, para la interacción humana. El silencio, por otro lado, se presenta como un refugio. Es el lugar al que nos retiramos cuando no queremos enfrentarnos a las consecuencias de lo que hemos dicho, o cuando sabemos que no hay palabras adecuadas para expresar lo que sentimos. En el silencio, podemos mantener nuestra integridad, nuestra verdad más profunda, lejos de la influencia del mundo exterior. Sin embargo, el silencio también tiene su precio. Nos aísla de los demás y, en última instancia, de nosotros mismos. Cada vez que callamos, renunciamos a la oportunidad de ser vistos, de compartir nuestras luchas internas, nuestras emociones más profundas. Este conflicto entre el hablar y el callar no es solo una cuestión de comunicación, sino también de identidad. Al hablar, nos damos a conocer, nos definimos a través de lo que decimos. Pero, al mismo tiempo, corremos el riesgo de perdernos en lo que los demás piensan de nosotros. Al callar, conservamos nuestra esencia intacta, pero también nos apartamos de los demás. El ser humano vive atrapado entre estas dos fuerzas,
entre el deseo de ser entendido y la necesidad de preservar lo inefable. La verdadera lección aquí es que ni hablar ni callar son actos absolutos. Ambos tienen su lugar, su momento, y dependen de nuestra capacidad para entender lo que está en juego. Hablar puede ser una forma de conexión, de liberación, pero también puede ser una trampa que nos limita a lo que se puede expresar con palabras. Callar puede ser una forma de protección, de preservar nuestra verdad más profunda, pero también puede ser una forma de evitación, un escape que nos mantiene alejados de los demás y de nosotros mismos. La clave está en la conciencia de nuestras elecciones, en la capacidad de discernir cuándo es adecuado hablar y cuándo es necesario callar. La vida humana, en su complejidad, se desarrolla constantemente entre lo que decimos y lo que no decimos. Las palabras que elegimos tienen el poder de formar una imagen, una narrativa sobre quiénes somos. A través de ellas, buscamos desesperadamente que otros comprendan nuestra realidad, nuestras luchas, nuestros deseos más profundos. Sin embargo, estas palabras son solo aproximaciones de una verdad que no puede ser contenida completamente en el lenguaje. A medida que hablamos, nos acercamos a la verdad, pero nunca la alcanzamos por completo. Lo que decimos siempre será menos de lo que somos, siempre será solo una parte de nuestra experiencia interior. El silencio, en cambio, tiene una cualidad especial. Es un espacio vacío, sí, pero lleno de potencial. En el silencio no hay interpretaciones, no hay juicios, no hay palabras que den forma a nuestra existencia. En el silencio, simplemente somos. Es un refugio de la autenticidad, un lugar donde podemos ser completos sin las limitaciones que impone la comunicación verbal. Pero, a la vez, el silencio es una espada de doble filo. Es un refugio solo cuando elegimos conscientemente retirarnos de las expectativas externas. Pero si el silencio es impuesto por el miedo o la represión, se convierte en una cárcel. En este silencio no hay liberación, solo aislamiento y angustia. Cuando nos encontramos atrapados entre la necesidad de hablar y la necesidad de callar, lo que realmente estamos buscando es la manera de ser comprendidos. Pero, ¿quién puede comprender la totalidad de nuestra experiencia? ¿Cómo podemos transmitir a otro todo lo que somos, todo lo que sentimos? Es una tarea imposible. Incluso las palabras más precisas, las más cuidadas, son insuficientes para capturar la complejidad de nuestro ser. Y, sin embargo, seguimos hablando, seguimos intentando encontrar la forma perfecta de expresar lo que somos, convencidos de que si simplemente encontramos las palabras adecuadas, seremos comprendidos por completo. Sin embargo, hay algo más en juego. La verdadera comprensión no se alcanza únicamente a través de las palabras. La comprensión más profunda se da en la conexión silenciosa, en esos momentos en que no necesitamos hablar para sentirnos comprendidos. Hay una conexión que ocurre sin palabras, un entendimiento que surge cuando dos seres humanos se encuentran en un espacio de empatía mutua, más allá de lo que se dice. El lenguaje verbal es solo una parte de la comunicación, una herramienta limitada. Lo que realmente conecta a las personas es la presencia, el estar allí el uno para el otro sin necesidad de llenar el espacio con palabras vacías. Al final, lo que debemos aprender es a vivir con las contradicciones de hablar y callar. No podemos escapar de la necesidad de comunicarnos, de ser vistos y escuchados, pero tampoco podemos ignorar la importancia del silencio, ese espacio donde encontramos la paz y la claridad. La libertad, entonces, no radica en hablar sin cesar ni en callar permanentemente, sino en saber cuándo y cómo utilizar ambas herramientas para encontrar equilibrio y autenticidad. Es el acto consciente de elegir lo que decimos, pero también el saber cuándo callar para escuchar lo que realmente importa. Lo que realmente subyace en esta tensión entre hablar y callar es una cuestión de control. Cuando hablamos, estamos intentando controlar cómo nos perciben los demás, estamos ofreciendo una parte de nuestro ser al mundo exterior. Pero lo que no podemos controlar es la interpretación que los demás hacen de nuestras palabras. En el momento en que hablamos, entregamos una porción de nuestra identidad, pero también abrimos la puerta para que otros nos transformen, nos moldeen de acuerdo con su propia visión del mundo. Por eso, hablar es siempre un acto de vulnerabilidad. Aunque busquemos ser comprendidos, siempre existirá la posibilidad de ser malinterpretados, de que nuestras palabras no logren reflejar lo que realmente somos. El silencio, por otro lado, puede ser visto como un refugio frente a esta vulnerabilidad. Al callar, mantenemos el control sobre lo que mostramos al mundo, preservamos nuestra esencia intacta. Pero, al mismo tiempo, nos arriesgamos a perder la oportunidad de ser comprendidos, de conectar con los demás en un nivel más profundo. El silencio,
Entonces, es una forma de protección, pero también es una forma de aislamiento. Si no hablamos, no damos a los demás la oportunidad de conocernos realmente. El silencio puede ser tanto un refugio como una prisión, dependiendo de la intención.